Hola amigos de Ucamedios, ¿cómo están? Pues aquí sentado en esta cuarentena, creando y pues pensando qué puede uno hacer. Hay de dos, o te quedas ahí sentado y apachurrado y para atrás, o creas y piensas en algunos programas nuevos, pensando en esto, pensando en la red, pensando en todo esto que nos está involucrando y que nos pone como locos a trabajar enfrente de una computadora o en un celular. Me vinieron muchas preguntas de, ¿tú sabes quién está detrás de toda esa información? ¿Sabes a dónde llega? ¿Sabes qué es ese contenido que tú tienes? Antes eran cartitas de papel, ahora son palabras. ¿A dónde va? ¿Dónde se almacena? Porque si tú lo buscas, ahí está. ¿En dónde se almacena? ¿Cuánta energía gasta? ¿Quién está detrás de todas estas redes? ¿Quién tiene todo ese poder y todas estas redes? Vamos a conocer a algunas personas. Ahorita, pues estamos ya trabajando en la primera entrevista que tenemos dos mujeres empoderadas, rudas, fuertes y para mi muy personal punto de vista en el primer escalón de poder, que es diputada local. Vamos, ¿quieren conocer? Abigail Arredondo y Tania Palacios Curi. Chequen la entrevista. Bye. Hola, pues buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Ustedes son las madrinas de este primer programa de Redes de Poder, denominado así por las redes de la misma sangre y las redes sociales con las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sabemos la línea sanguínea, y igual y la línea sanguínea los dos, o las dos, pero de trabajo y de poder y de mujeres empoderadas, mujeres que se están destacando en las redes y que tienes un peso, más la línea yo lo digo por el peso que tienes tras los hombros de tienes que ser mejor o más adelantada a todos los que fueron tus antecesores, ¿no? Y Abigail, pues tú eres politóloga, ya tienes toda la vida pues trabajando en esto, has estado en el municipio, has estado en gobierno, ya te la sabes, ¿no? O sea, ya no te van a decir qué hay con la política, aparte eres madre de 3 niñas y pues estás en la actualidad dándole, ¿no? O sea, estás todos los días trabajando con prensa, sin prensa, en la ley, o sea, toda esa presión que tienen como mujeres, pues es algo que se tiene que admirar, respetar y pues bueno, gracias por ser mis madrinas de este primer No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál fue su primera acción o cuéntenme una anécdota de su primer empoderamiento cuando dijeron, yo tengo el poder, o sea, de niñas, de jóvenes, ¿cuándo se sintieron poderosas por primera vez? ¿Yo? Pues yo creo que es difícil decirlo como por primera vez. Bien lo dices, obviamente son muchas acciones y muchas cosas por las que hemos tenido que pasar ello. Bueno, hablando obviamente de mí, bueno, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, como ya bien lo dijiste, pero yo en un principio quería estudiar Ciencias de la Comunicación. Y bueno, por X o por Y terminé estudiando esto que aparte me apasiona y qué bueno que lo hice. Y ahí tenía yo todavía muchas dudas, pero yo creo que en el momento en el que empiezo a participar como en el partido político, pero al final un partido que no gobernaba, y empiezan a darme mucho juego, y ni siquiera te voy a decir que para ir luego entrando a un cargo de elección, sino en la misma vida del interior del partido. Yo me acuerdo que entré como subsecretaria de elecciones, bueno, primero como secretaria técnica, todavía estaba en la escuela, de ahí no sé en qué momento, cuando menos pensé ya estaba literal, como dicen, metida hasta la cocina, y pues con muy poca experiencia estuve y tuve la oportunidad, yo creo que eso fue algo que me marcó mucho, el poder ser representante del partido, tanto en el Instituto, antes IFE, el Federal Electoral, y el Instituto Electoral del Estado. Fue en época de campaña, iban a ser las elecciones del 2006, digo que yo apenas estaba, iba a terminar la escuela, y fue como una forma de decir, órale, ya estás. Eso a mí me abrió como la visión de muchas cosas y por supuesto que eso también me sirvió para ser una mujer o en ese momento decir, claro que puedo, soy segura, pero también claro que quiero seguir en esto y puedo más con esto, ¿no? Aparte de decir y destacar que en ese momento era cuando el PRI volvía a palpitar, ¿no? Sabemos que la historia del PRI aquí, bueno, pues aquí nació, ¿no? Aquí nació el PRI. Entonces,
pues tú empezaste, fue como ese, perdió el PAN, venía PRI y tenías, o sea, mucha gente, No, todos pero estaban viendo ahí. Fue un tema muy difícil y una elección muy difícil, porque en la que se recupera es el 2009. Si el 2006 se hace cuenta que es lo que ahorita estamos viviendo, justamente. No teníamos gobierno federal, no teníamos gobierno estatal, no teníamos el gobierno de la capital. Al contrario, ¿no? Todas mis compañeras y compañeros con los que estudiaba, pues me decían, ¿qué haces ahí? Al final, bueno, es por convicción, obviamente que yo lo decidí, por ideología, pero sí, o sea, justamente eso que tú dices, Hugo, fue parte importante de que pues, no había jóvenes y que a mí se me pudieron abrir las puertas de manera no fácil, porque nunca ha sido fácil, nunca, pero al menos de decir, oye, mira, es politóloga, va saliendo, quiere estar en el partido, vamos a entrarle en esta parte. Entonces, creo que eso, bien dicen que siempre cuando pierdes, aprendes mucho más y creces mucho más. Y me tocó vivir justamente esa primera elección, la elección más fuerte y más fea para el partido en esos tiempos. Entonces, yo creo que eso fue lo que ahorita, o sea, por eso yo les platico hoy de esa experiencia, porque a mí eso me marcó. Si bien iba, me acuerdo justamente que iba hacia la casa manejando, creo que 12 de la noche, cuando todo el mundo estuvo hasta las 3, 4 de la mañana, pues porque fue como, ¿qué pasó? Perdimos. Y yo me acuerdo que iba y dije, ¿en qué momento manejando me metí tanto, no? ¿Y en qué momento nunca pensé que me iba a doler de esta manera como me está doliendo? Y justamente ahí es cuando te das cuenta, y ahí Tania no me va a decir que no, que cuando te metes y cuando ya entras es casi imposible salir, y más cuando te apasiona y realmente es lo que profesionalmente anhelas y lo que obviamente te gusta hacer, ¿no? Muy bien, pues sí, es ese poder de tener el micrófono en la mano, ¿no? Creo que ese es lo mismo, el comunicar y el estar en la política es casi lo mismo. Tania. Fíjate que no pensaba responder eso, pero ahorita que lo dices, la parte de utilizar un micrófono por primera vez, más allá de un ejercicio educativo en la escuela o de algo que tenga que ver con sociedad de alumnos más académico, realmente impone bastante. Yo me acuerdo que las primeras veces que me tocaba hablar en público, desde que estaba en la Defensoría de los Derechos Humanos, sí llega un momento, y no ha habido un solo político o persona que se dedique a alguna profesión que tenga un foro, que no tenga un momento en el cual se reta frente al micrófono, indistintamente de que lo pueda decir en una mesa en corto. Y yo creo que en mi caso personal, pues interpretar el poder es muy subjetivo, ¿no? Tiene que ir de acuerdo a tu poder interno. Y te vas retando a ti misma conforme vas evolucionando profesionalmente. Yo soy licenciada en Derecho y cuando, mi primer reto personal, en donde dije, híjole, sí tengo el poder de llegar más allá, fue cuando conseguí una beca del 100% en la universidad. Que a lo mejor suena muy ñoño decirlo, pero para mí en ese momento fue un reto que dije, bueno, mi poder personal puede llegar más allá. Y vas escalando un poco más. Yo me acuerdo que cuando tengo mi primer trabajo formal, por así decirlo, en la Defensoría de Derechos Humanos, porque antes ya había estado pues participando de chile, mole y pozole en todas las convocatorias en donde pudiera haber jóvenes participando activamente de la vida de Querétaro. Y cuando me toca empezar en la Defensoría, yo inicié prácticamente sin ganar un peso y aprendiendo, absorbiendo. Y yo estuve ahí, no recuerdo la fecha exacta, pero alrededor de 3 años. Y en esos 3 años fui escalando y de ser, digamos, prácticamente pasante, o ni siquiera era servicio social, porque ya había hecho el servicio social, llegó un punto en donde yo ya tenía una posición de mayor toma de decisiones, en donde yo ya podía redactar iniciativas de ley, donde yo ya podía estar en el staff del entonces presidente de la Defensoría. Y para mí también eso fue algo muy significativo, porque fue un retarte a ti mismo y decir, el poder está en no irme como llegué. Yo llegué de esta forma, pero escalé y subí y no me voy a mantener, yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir escalando de la forma en la que se pueda interpretar. Y esto pues, te va generando una conciencia y un callo que te ayuda también frente a otro tipo de panoramas, que no siempre es ganar, no siempre se trata de
de una victoria o de una competencia, sino más bien de un reflejo de tus propias habilidades, de cómo puedes ir creciendo. Creo que cada vida, cada historia es diferente y al final la única persona que puede interpretar tu poder personal y tu forma de escalarlo ya a una posición de poder y de toma de decisiones y la forma en la que lo has logrado, eres tú, porque es tu propia historia. Muy bien, muy bien. Sí se ve que en la náhuatl les enseñan bastante bien. ¿Cuál fue su primer red social a la que ustedes entraron que dijeron, pues ya tengo mi computadora, mi teléfono y me voy a meter a esta red social? Obviamente antes no estaba tan poderoso, no había Facebook, no había todas las que están ahorita. ¿Cuál fue su primer red social? Pues yo tuve varias. Estaba el Messenger. Ajá, era el que yo también iba a decir, Messenger. Estaba el High Five también. High Five. Sí, claro. El ICQ. Y ya pues de ahí para... Sí, ya todas las de ahorita. Pero sí, yo creo que también yo... Messenger, muchísimo. Así me acuerdo. Y High Five también. Y bueno, ya de ahí, pues Face. Y bueno, y ya obviamente brincamos y nos llegamos a las poderosas que ahora son Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, ¿no? Ahorita, digamos que las poderosas viejas. ¿Qué opinan de esas 4 potencias en comunicación, información y contenido mundial? Pues bueno, cada una tiene sus características, no por ser red social quiere decir que son iguales, al contrario, creo que todos, y nosotros porque nos dedicamos a la política, pero yo creo que si hablas con una persona que tiene un negocio, te va a decir lo mismo, ¿no? Oye, pues a mí el Twitter no me sirve por esto, o tal vez sí, pero obviamente con esta visión. Las visiones son diferentes, entonces creo que primero hay que tomarlo así, como que por más que son redes sociales y sirven para transmitir, creo que es que transmites. Entonces, bueno, por el Facebook, pues tú sabes que hoy por hoy sigue siendo la red con mayor número de personas. Si tú quieres, no quiere decir que porque Face tiene el mayor número de personas no trabajes con las otras. Tienes que hacerlo, pero Facebook hoy por hoy, por supuesto que es el que llega a un número mucho más grande. El Twitter, para mi gusto, obviamente es más informativo, lo cual está muy bien porque además ahí estoy segura que muchos de aquí nos informamos y ya cuando dices, bueno, ya quiero cambiar del chisme y hasta de la relajación cuando estás viendo Instagram, de ver otro tipo de historias, y cuando ya quieres buscar una nota o te diste cuenta tal vez que en Facebook alguien compartió y quieres saber más, pues tal vez vas a Twitter y buscas en el mismo Twitter, la misma cuenta oficial, ¿no? De alguna dependencia o de algún político la información para tener la certeza. Entonces yo creo que todas son importantes. Bueno, esta última TikTok, la verdad es que yo nada más la he usado creo que 2 veces, pero también es diferente, llega a otro mercado y a otro tipo de personas, y yo creo que aquí lo importante es saber eso. Es saber que cada red es diferente, aunque transmitas, pero transmites cosas diferentes y que así es como las tienes que trabajar, así es como las tienes que ejecutar en el día a día partiendo de este elemento tan importante. Bueno, pues yo coincido con Abigail, cada red tiene su esencia, tiene su foro y es un espacio para expresarte. Es muy distinta la información que vas a asimilar en un TikTok, que yo también lo he usado como 2 veces nada más, ahí ya encontramos la brecha generacional. Es muy distinta la información o la experiencia que tiene meterte a un TikTok que meterte a Twitter. Si hoy le preguntas a nivel generacional a un niño o joven de 14 años, no te va a saber responder realmente qué hay en Twitter. Es un espacio más, yo lo veo un poco más enfocado al círculo rojo, informativo, de expresión un poco más profunda, más de contenido. En cambio, por ejemplo, Facebook es universal. Yo he visto en cada una de las generaciones juntarse en un mismo debate de un meme, ¿no? Y también es información muy difusa, porque puede haber de absolutamente todo. Y en cambio Instagram, igual la ubico como una red en donde la gente proyecta la esencia que quiere dar a conocer
y de alguna forma también sí considero que cae en un juego de apariencias, pero también es una red en donde incluso ahora en la cuarentena la han utilizado para dar clases online de algún ejercicio físico o algún blog virtual hablado muy naturalito en donde puedas también recoger información de algún tema o informarte. Creo que está bien en cada dimensión de ti mismo poner una parte en cada una de las redes. No es lo mismo el foro o el foco que vas a tener en Twitter que el que vas a tener en Facebook, y tratar de encontrar, no romper con la misma esencia de la red social, y también entender que son espacios de expresión en donde pueden caber un sinnúmero de letras, de conceptos, de imágenes, de contenido audiovisual, que puede ser tanto positivo como negativo, que puede redundar en la información o en la desinformación, o en, digamos, la autenticidad de una persona que sube una foto de sí mismo, o también un mundo de apariencias en donde únicamente lo estamos utilizando para generar una percepción. Entonces es algo muy ambiguo, yo creo que es terreno inexplorado, es algo muy nuevo todavía para todos, y bueno, pues al final es todo un reto entendernos ahora desde este punto de las redes sociales, porque es una conexión mucho más rápida. Ok, y bueno, te aceleraste a TikTok, era la última pregunta, TikTok, pero bueno, a lo que voy con las redes sociales. Bueno, yo estudié microelectrónica. Cuando agarramos nuestro teléfono y le ponemos ahí touch, le tocamos, mandamos un pulso eléctrico, que son con puertas lógicas, unos y ceros, y mandan señales. Eso es la microelectrónica del celular, ¿no? Estaban diciendo de las redes sociales, efectivamente, Twitter es más de gente que le echa un poquito, que le gira más la ardilla, que tiene más que escribir y te vas a ir es información segura, para mí muy personal punto de vista. YouTube, y más bien por lo antiguo, no por la calidad, sino es lo más viejo, es lo primero que empezó. Y las primeras personas que tenían el acceso a una computadora o a un celular, pues era la gente capacitada, la gente con dinero, la gente con una cierta intelectualidad que sabía usar ese tipo de aparatos, ¿no? Antes no se podía usar, y entonces no había el acceso tan fácil como para los niños. Entonces después empezó YouTube, que ya era más de videos, más profesional, ya no te limitaban tanto al tiempo, ya te dejaban hacer más cosas, ya te abrían el horizonte. Y ya estaba también Facebook, pero Facebook pues estaba nada más ahí, como que unos lo tenían, como empezó TikTok ahorita, ¿no? Pues lo estaban usando. YouTube se hizo mucho más. ¿Quieres aprender algo? Métete a YouTube. O sea, ¿quieres aprender a cómo desarmar algo? El tutorial. Métete al tutorial. El famoso tutorial de cómo hacer todo está en YouTube y todos lo sabemos, ¿no? Instagram, ¿qué es Instagram? Es rápido. No hablo, no digo nada, solo poso y vendo. Poso y vendo. Eso es Instagram. Y TikTok, pues obviamente es la degradación de la sociedad. Y es la aplicación más buena, divertido, o sea, tiene muchísimo más herramientas que todas. Yo no había visto un desarrollo tecnológico tan avanzado e innovador como TikTok. Entonces la pregunta directamente va, ¿qué está haciendo la legislatura o qué están haciendo como diputadas y como los diputados aquí para cuidarnos de todas esas redes? Porque un niño que ahorita está en su casa, un niño que ahorita les estás dando toda la tecnología y úsala, ¿y qué hacen los papás? O sea, tú como madre pues debes de saber, pues ten el teléfono, ¿no? Y ahí se quedan con el teléfono media hora y no saben qué están viendo. O sea, están viendo muchas cosas, que es mucha información. Diversificar, decían que los medios eran vendidos, que los medios y todo lo que les decían a los medios, todos quieren hacer un medio, ahora todos hacemos nuestro medio, ¿no? Y ahora las redes, el cuarto poder, y ahora nada más tiene 5 que son el poder del mundo. Sí, son el primer poder, me quedo. O sea, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Quién está regulando? Ahí está el presidente, se quejaba de tanto de que hablaban de él, pues ahora él habla de todos así, en corto, 3 horas, y pagado por nosotros. O sea, ¿qué están haciendo ahorita ustedes en la legislación? No, y el claro ejemplo, por ejemplo, ahorita que hablas del presidente, de alguien que le entendió, o sea, a pesar de ser de otra generación, pero bueno, algún asesor latino, ya le dijo viejito, y que le entendió a la perfección y le apostó al poder de las redes. A ver, y hoy seguimos viendo, y no porque ahora sea el presidente, ¿no? Sino desde mucho antes, ya ahorita antes de la última elección, para contender el poder que tenía en redes, principalmente como Facebook, como Twitter también, esas dos principalmente. Y que ahorita se lo están comiendo, no se lo están comiendo, se lo están devorando. O sea, ahorita hay memes del pobre
de Como todo. O sea, boomerang. ya no Como sabe ni qué hacer, ¿no? boomerang. Ya sale y dice, a ver, ahora dónde la voy a embarrar. Sí, Pero- se le regresó como boomerang. Y bueno, yo voy a hablar primero como legisladora. Sí creo que es algo que está en la agenda y que no debemos de perdernos. Creo yo que sí tenemos, no es tan fácil regular, hay que decirlo también abiertamente, pero algo se puede ir dejando, algo podemos ir avanzando. ¿Por qué? Y ahora me voy al punto como mamá. Pero como mamá, pero también como ciudadana, como mujer, que es impresionante el nivel que una persona, la cantidad de horas de su vida que puede dedicar a una pantalla, obviamente solo de redes sociales. Es impresionante el poder que hoy tienen para hacer que, pues, en vez de estar comiendo tal vez con tu familia, estés viendo qué publicaron, en lugar de hacer ejercicio tal vez en esa hora que tenías destinada, se te haya retrasado y lo pierdas y lo vayas recorriendo por estar en una red, convivir con tu familia, con tus hijos. Ese es un tema, y yo lo platico con muchas amigas que obviamente también son mamás, del decir, por más que tú cuides, de repente te gana, y sí hay que decirlo así. Entonces, pues, de repente mi hija, ¿qué haces, mamá? Ya lo que me grabaste, ya lo estás subiendo a Instagram. Entonces, como que en serio sí tenemos que cambiar el chip, pero para cambiar el chip, pues primero tienes que asimilar que sí, probablemente todos estamos cayendo, o muchos, en una situación que no está bien. Yo creo que todo en esta vida es de equilibrios y debe ser de equilibrios. Lo mismo obviamente para las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, que las clases, ¿no? Pues que muchas son en línea con los niños y que tienen acceso o a la computadora, a la tablet, otros tal vez al mismo celular de la mamá, porque es la única herramienta que hay en la casa para conectarlos con internet, y pues tú los conectas tal vez a la aplicación de Zoom. Pero, esa es la otra. Hablando de todo lo que debemos de regular. La otra vez una maestra subió un video de cómo hackearon y cómo entraron a su clase. Entonces, realmente no está regulado que vienen ahorita campañas electorales y sabes, y lo platicábamos ahorita, que van a empezar los ataques y de repente ¡prum!, desplegado de cuentas falsas. Entonces, sí se ha legislado, pero creo que falta, pero por supuesto que falta. Necesitamos realmente el tener sanciones, porque si no sancionas, pues también cómo vas a regular, por ejemplo, oye, están atacando, están denostando a una mujer, están subiendo información indebida. Hace unos días también, esta semana, una amiga reportaba en el Face unas cuentas, de 2 cuentas de Face que subían a puras niñas, fotos de niñas. Entonces, realmente sí tenemos que entrarle, y yo creo que sí nos hemos quedado, y no hablo como legislatura 59, legislatura, hablo a nivel nacional, hablo todas las trincheras de gobierno y los 3 poderes, pero principalmente el que legisla, pero hablando obviamente desde el Senado, desde lo federal, el Congreso de la Unión y obviamente las legislaturas locales, del poder unificar criterios y empezar a legislar mucho más, de una manera más completa, porque antes éramos las redes, y tú mismo lo dijiste, Hugo, no todos tenían acceso a. Hoy sí, hoy hasta la persona que podrías decir vive de la manera más sencilla en una situación complicada, pero hoy esa mamá o ese papá muchas veces dicen, bueno, el gran esfuerzo que yo hago es para comprarle a mi hijo un celular bueno. Entonces, ahí está la herramienta. Entonces sí tenemos que entrarle. Sí, en la legislatura obviamente ya se ha trabajado con temas que tengan que ver, pero principalmente con este contenido cuando violentas a una mujer, por ejemplo. Pero necesitamos no entrarle solamente a esta parte. Eso no quiere decir que no es importante. Necesitamos abordar tantos temas que se van desprendiendo obviamente de todo este globo y esta situación que hoy nos tiene, y más con esta pandemia con la que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque hoy el que tal vez no usaba una red ya la usa, el que tal vez la usaba de manera
temporal o muy poco, pues ahorita obviamente ya la tiene que utilizar por la situación por la que estamos atravesando. En política, y Tania no me va a dejar mentir, estoy segura que alguna o varias personas le han dicho ahorita así como a mí, no, es que y le tienes que apostar pero un triple por la situación que estamos viviendo y porque hoy es lo que hoy toca, por lo que estamos atravesando y esta cuestión coyuntural por la que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia que a todos nos tiene pues guardados, y entonces al estar guardados, sí, me queda claro que también convives con tu familia de manera diferente, pero también estas herramientas pues son mucho más utilizadas. Entonces sí, por supuesto que es un gran reto. Sí, no, totalmente. De hecho, pues, hay que reconocerlo, la realidad es que la realidad virtual creció antes que la ley y va pasos adelante de la ley. Y es algo, o sea, su nombre lo dice, es virtual, no es material. Al momento de materializarlo en la ley, de convertirlo en delito y quién va a perseguir y cómo se va a perseguir, y de algo tan difuso en donde existe la posibilidad de que quien esté incurriendo en un acto no propio no esté necesariamente en territorio estatal o nacional, y el juego virtual es muy, muy engañoso. Como bien dice Abby, en la legislatura ya se ha trabajado en eso, por supuesto que no es suficiente, porque tampoco contamos con las herramientas jurídicas suficientes para hacerle frente a un monstruo tan grande como puede ser el mundo digital. Pero, a ver, te pongo algunos ejemplos. La ley Olimpia, que ya existe en Querétaro con esta legislatura, que fue aprobada por esta legislatura, en donde ya se castiga compartir o divulgar contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Otro tipo de acciones legislativas que se han impulsado en esta legislatura es que en el proyecto de agenda común, de hecho, cuando la diputada Betty nos convoca a los diferentes foros de mujeres para hablar de violencia, de hecho, encabezada también por Abby, por Fabi Larrondo, se habló de contemplar en la legislación estatal, cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solamente la violencia económica, sexual, la que ya conocemos, sino también la violencia digital, porque al final hoy es un medio en donde las mujeres principalmente, aunque todos, pero las mujeres y las niñas y niños principalmente son blancos de violencia digital, que si tú ves el semáforo de violencia digital es inmenso, no solamente el bullying, hay muchísimos tipos y ramificaciones de la violencia digital. Entonces creo que se ha hecho algo, creo que para poder escalarlo, que tenga un verdadero impacto, sí tenemos que, como decía Abigail, tenemos que escalarlo a nivel nacional. Hay países como Rusia, por ejemplo, que ya han hablado de meter cierto tipo de bloques. Creo que sería algo bueno para hacer en México. Al final, el primer contacto y que tiene un niño o una niña al empezar a enfrentar digamos, la comunicación, va a ser por lo general a través de una computadora, una laptop, un monitor o algo que tenga que ver con sus estudios o incluso desde la escuela, ¿no? Entonces tenemos que ver hoy que el ambiente principal que hay que limpiar está en donde está la fuente de información, de comunicación, de conexión y por lo tanto también de violencia y de muchas cuestiones más. Creo que es importante, como lo decíamos antes de entrar a la entrevista, poder hablar de identificar a las personas que se encuentran detrás de una cuenta y también de esta forma prevenir muchos actos que son delictivos pero que son difíciles digamos de detectar, como puede ser incluso la trata de blancas o la violencia política, otro tipo de ramificaciones de violencia que se dan por estar contenidos en un mundo virtual. La verdad es que el campo es muy grande. De hecho, antes no se hablaba de una policía cibernética, hoy existe una policía cibernética porque es necesario y porque al final nos movemos en el día y sobre todo ahorita que estamos con la pandemia, la mayoría de la gente no se está moviendo más allá de una cuenta en alguna red social. Entonces, si tú ubicas ese espacio como un espacio propenso para cometer un acto delictivo o algún acto intolerante para la sociedad, entonces estamos en un problema. Claro que rozan varias cosas, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Hay muchos derechos en juego que hay que regular, no para prohibir
uno, sino más bien para regularlo y que puedan convivir todos y que podamos de esta forma prevenir y no lamentar, como hoy en día hemos visto, y ya con esto finalizo, algunas consecuencias de la apertura virtual. No sé si se acuerdan del reto de la ballena azul, en donde habían niños y niñas alrededor del mundo que terminaban en suicidio por un reto virtual. Entonces, a esa escala llega esto y a esa escala tenemos que trabajar. En Querétaro se ha hecho, pero definitivamente para poder impactar tenemos que escalarlo a nivel nacional. Claro, y ahorita que comenta Tania, todos estos blogs, ¿no? Que hay blogs de quieres convertirte en bulímica, en anoréxica, córtate, o sea, creo yo que por un lado está esta parte legislativa que se tiene que buscar normar, pero por otra parte algo que tampoco pasa tanto en el país, pero que tenemos que seguirle apostando, que es la prevención, y es de dotar también de herramientas y de información a los padres de familia para que pues al menos tengan esta información. Como tú lo decías, muchos papás no saben los alcances de estas redes y tal vez se los dejan a su hijo el teléfono, y no quiere decir que sea un niño desobediente, un niño problemático. Cualquier niño, cualquier niña que al final tenga un aparato como esto, pues es muy peligroso, pero muchos papás siento que al final no saben cuál es el alcance. Entonces también necesitamos trabajar obviamente con políticas públicas de prevención. Ok, pues creo que ya se nos está acabando el tiempo, queda mucha tela de donde cortar con este tema, esperemos otro programa y pues muchísimas gracias por estar aquí y pues que se pongan a trabajar la legislatura, porque pues realmente todo esto está controlable, ¿no? O sea, Facebook sabe quién subió la foto que subió, o sea, eso seguro lo sabe, y saben el no, porque todo es unos y ceros, todos saben de dónde sale la raíz, y si se controla Facebook, si se controla Twitter, Instagram y todas esas redes dan la cara o se ven con oficinas y que haya toda una regulación, creo que esto se puede cambiar. No tanto echarle la culpa única y exclusivamente al ciudadano, porque pues el ciudadano de a pie, pues a fin de cuentas usa las cosas, ¿no? Pero alguien que sí sabe qué viene, pues sabe quién lo subió. O sea, no está en la red gracias a él, está en la red gracias a la red. O sea, la red es la que te permite. Tú si quieres subir algo, te dice Facebook, no, esto no se permite. Entonces, ¿cómo si permite el otro? O sea, es ahí donde está la pregunta, no es el ciudadano ahí está la herramienta, pero Facebook y todas las demás redes son las que permiten que subas, porque hay filtros donde te dicen, esto no sube, pero entonces, ¿cómo si subes lo otro? Y conocer obviamente mucho más estadística, ¿no? Imagínate, simplemente ahorita se me vino a la mente cuántas, o sea, y saberlo, ¿no? En Facebook, y hablando del Facebook, ¿cuántas denuncias diarias te gusta que pudieran existir de spam o de cuentas falsas, ¿no? Que la gente reporta? Y Facebook sabe, o sea, no me diga que no sabe quién está escribiendo, o sea, claro que sabe. Pero bueno, muchísimas gracias, son las madrinas. Ojalá lo vea mucha gente, porque pues por eso son invitadas, porque aparte de rudas y empoderadas, guapas y tienen muchos seguidores, así es que muchísimas gracias. Sigan Ucamedios y ahí estamos. Bye. Gracias, Hugo. Bye, bye.